Invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a ver este tema dentro de la radiología pediátrica. Todos queremos conocer estos conceptos y tratar de grabarnos bien en nuestro accionar diario. ¿Por qué? Porque aún ahora la radiología simple y la ecografía siguen siendo la primer batalla contra la evolución de las enfermedades. Después seguirán la tomografía computada, la resonancia, pero el primer tramo a luchar contra el diagnóstico o a hacer el diagnóstico de las enfermedades es con la radiología y la ecografía. Por eso este tema lo elegimos para tratar de evitar problemas en los diagnósticos. Bueno, todos sabemos que una radiografía tiene que estar, por supuesto, muy bien sacada por el técnico radiólogo, bien dirigido el rayo a la línea intermamilar, que no esté rotado ni el rayo ni el niño, tratar de sostenerlo con los distintos elementos que tenemos a mano, sostenido por los padres o sostenido por bolsitas de arena, posición acostado hasta los 3 años y puede ser en forma erguida después de los 3 años, pero lo que debemos evitar es el error de la posición. La radiografía no tiene que estar ni rotada sobre su eje, tampoco expirada, siempre tiene que estar en inspiración profunda. Si el niño está llorando, hay que buscar el tiempo inspiratorio. No, tampoco, por supuesto, tiene que estar movida, como cualquier radiografía. Evitar el rayo ascendente, que a veces se oblicúa mal el rayo y no tenemos la imagen que queremos. La penetración inadecuada, si bien esto ahora se hace bastante digitalmente y este tema puede estar, digamos, no en nuestras manos. Y evitar los artefactos superpuestos a la imagen, como es el cabello mojado, las trenzas, la ropa, una remera o una prenda que esté con letra plúmbica, por ejemplo, y hay cambios en la imagen cuando es en decúbito dorsal o de pie, fundamentalmente. La calidad tiene que estar adecuada, o sea, no tiene que ser subóptima y tiene que ser elegible, no ilegible. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando el radiólogo describe la imagen, tiene que describir que hay una consolidación, que es un broncograma, que es el aire bronquial dentro de la consolidación, si hay un derrame pleural o no, si el infiltrado es difuso en parches, en fin, descartar el proceso neumónico, es la mayor cantidad de veces que se pide la placa. Si es intersticial, si hay atelectasia, o es un sinónimo colapso alveolar, o cualquier otra definición que podamos nosotros con la imagen describirla. Pero fíjense acá, ustedes aquí en esta placa en inspiración y este tórax del mismo paciente hecho minutos más tarde en inspiración. En la placa en inspiración aparece el corazón grande, que no es grande con la placa normalmente inspirada. Este está en expiración, aparece más el mediastino como ensanchado, y evidentemente una mala placa. ¿Y qué pasa si está totalmente rotada, como aquí lo vemos? Realmente se pierden todas las relaciones de la estructura, realmente perdemos toda la imagen. ¿Y qué pasó acá? Fíjense, este es un paciente que vimos en el 2020 con COVID, con una placa en expiración, un adolescente, donde realmente las imágenes parecen súper condensantes, con múltiples imágenes nodulares bilaterales, pero en la placa en inspiración cambia bastante con imágenes nodulares solamente basales y con un pulmón bastante bien aireado en el campo medio y superior en ambos lados. ¿Y qué otra cosa también podemos llegar a ver? Podemos llegar a ver también cuando hay pelo mojado, cuando hay trenzas. Todas estas situaciones hacen que nosotros tengamos la necesidad de que no haya artificios interpuestos entre el rayo y la placa, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el pelo mojado provoca unas imágenes lineales que también pueden confundirse con fibrosis o alteraciones de tipo cisural. Acá tenemos también esta imagen de un collar que también, si bien no se puede confundir con otra cosa, altera totalmente la prolijidad con que debemos entregar una radiografía.
Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta placa de tórax, muy rotada, donde fíjense está casi oblicua. Esto hace que se vea una imagen muy opaca para cardíaca derecha, donde simula un infiltrado de tipo neumónico. Y fíjense, acá también muestro en un lactante, en este caso, una placa expirada, el pulmón parece bastante infiltrado, el mediastino ensanchado y una cardiomegalia que realmente es inexistente cuando la placa está en inspiración profunda, es decir, al llegar al séptimo arco costal derecho. Bueno, vamos ahora a la próxima. En la próxima vemos también en la placa de pie, donde marca aquí el láser, donde está bien distribuida el mediastino, la silueta cardíaca, las bases pulmonares, acá, y cuando está acostado, las clavículas aparecen superiores, el niño como arqueado, con una cardiomegalia inexistente, como se ve acá. ¿Mm? También tenemos que tener en cuenta otras cosas que son las siguientes. Los núcleos de osificación que se ven mucho en pediatría. Acá estoy señalando el núcleo de osificación del omóplato y de la apófisis coracoides, donde también se observan imágenes que parecen bastante irregulares, que superpuestas pueden llamar la atención y hacer un falso diagnóstico cuando realmente los núcleos de osificación son normales en pediatría. También hay pliegues cutáneos de un prematuro, como se ve acá, o que simula una línea posiblemente pleural, y evidentemente que eso no es verdad porque correspondía a algo superpuesto. Después aquí tenemos también en el momento el niño de gluteaire, y se ve también la imagen del esófago con aire en su interior, todo como ya era la flecha, y evidentemente son detalles a tener en cuenta que se pueden mostrar en la radiografía. En un rayo ascendente, vuelvo a repetir para que se trate de grabar bien, los falsos infiltrados basales cuando el rayo es ascendente. Años atrás usábamos una técnica radiográfica que era con el rayo ascendente, la llamada descentrada de vértice para ver los vértices pulmonares infiltrados, pero acá se trata de un rayo ascendente por mala placa, que evidentemente las clavículas aparecen muy altas y la imagen un poco distorsionada, como en este caso. Y acá se ve, por ejemplo, cuando hay una placa en expiración, lo notamos perfectamente bien porque la tráquea se transforma en una tráquea de tipo en bayoneta, ¿no? Como el arma bayoneta se forma en OS itálica, porque con la expiración la tráquea se pliega y se forma. Es normal verlo, aquí se ve en la placa y que está en el dibujo, ¿no? Después acá, por ejemplo, tenemos un catéter acá que puede traer alguna imagen anómala en un paciente que ha estado en terapia, por ejemplo. Y aquí hay un detalle que a veces se ve en niños, que son pequeñas malformaciones costales. Por ejemplo, hay engrosamientos costales aislados, y en este caso una costilla en horqueta puede hacer confundir que sea una opacidad de tipo pleural, cuando realmente si uno sigue las imágenes costales, ve que aquí sí hay una costilla que se bifurca y es la llamada anomalía en horqueta, que es una imagen que no trae ninguna complicación clínica, pero es útil conocerla para saber la buena evolución que tiene. Pero ¿qué pasa a veces? A veces tenemos patología también en piel que se proyecta en la placa de tórax. Y aquí tenemos un pacientito que tenía un angioma en tórax, y evidentemente cuando se saca la placa, esa opacidad aparecerá en uno de los campos pulmonares y debe saberse, o debe saber el técnico decirle al radiólogo que era un niño que tenía tal cosa, o que en el mismo diagnóstico presuntivo, en el mismo orden, poner el médico clínico que tiene un angioma, porque si no, nosotros tranquilamente lo informaríamos con una imagen redonda, opaca, cuando realmente la imagen es de afuera y no del pulmón, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas variantes fisiológicas. Por ejemplo, el lóbulo del ácigo. El recorrido anómalo de la ácigos provoca esta imagen que se llama el lóbulo accesorio del ácigo, donde se ve el recorrido de la vena, esta imagen en coma invertida, muy típica,
que según los que han estudiado mucho la radiología del tórax, se ve 1 en 50.000 casos aproximadamente. No es mucho, pero evidente podemos llegar a verlo, ¿eh? Recorrido anómalo de la vena ácidos. Otra variación anatómica que también puede traer interrogantes es a veces que el diafragma se ve como lobulado, así, como si fueran dos lóbulos. Y es la digitación diafragmática congénita, que evidentemente son variantes anatómicas normales que existen también dentro de nuestro organismo. Así como existen, le explico a los padres cuando me preguntan, variantes anatómicas por fuera y narices grandes, orejas chicas. Adentro también pasa lo mismo y evidentemente cuando uno informa esto hay que explicarles que es una variante anatómica normal. Después acá, por ejemplo, en el hueso es normal ver en chicos un doble contorno, por ejemplo, en la placa de tórax, en el húmero. Evidentemente, esta imagen es normal del periósteo, que se ve como un contorno normal, una doble línea, que no es patológico. Y aquí lo remarco esto también. A veces vemos un nodulito, y esto lo pongo así para que lo recuerden bien, nódulo en un adolescente, en una niña de 8 o 10 años, redondito, y no es nada más que el botón mamario, que a veces, como queda en crecimiento asimétrico de los botones mamarios, se ve más un nódulo de un lado que de otro. Tenerlo presente para no hacer diagnósticos erróneos. Bueno, ¿qué pasa con el timo? También provoca trampas. El timo, que es una glándula normal, que en general desaparece entre los 2 y los 5 años, hay veces en que interpretamos erróneamente un timo normal como una masa mediastínica anormal. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas dudas si es un timo o no? Si tenemos un ecógrafo cerca, el examen ecográfico con cortes transversales permite visualizar muy bien la ecoestructura normal del timo, que se ve muy bien en la ecografía y la delimita perfectamente bien. Cuando hay una duda o no tenemos un ecógrafo a mano, se pueden obtener otras placas a las 6 semanas o 9 semanas para ver si los hallazgos siguen sin modificarse o continúa la misma imagen. El timo en distintas secuencias provoca distintas imágenes. Fíjense, este timo provoca ensanchamiento notorio mediastinal que abarca parte de la silueta cardíaca. Aquí abarca como una vela el lado paramecial derecho, aquí en forma redondeada. Tiene distintas formas artísticas, diría yo, de manifestar su opacidad. A veces se crean las llamadas siluetas cardiotímicas, es decir, el timo es tan grande que tapa casi toda la silueta cardíaca, o si no, forma una imagen tipo en chimenea, como se ve el ensanchamiento mediastinal a este nivel del timo, como ustedes ven ahí. Hay algunos signos que todavía persisten, históricos, para el timo reconocerlo en la placa de tórax. Uno es el signo de la marea, que el timo choca contra la parrilla costal y se ondula. Entonces lo llamamos el signo de la marea. Y lo otro es el signo de la vela, como la vela de un yacht, por ejemplo, te parece una vela de un barco, el famoso signo de la vela. Pero un radiólogo americano, Felson, decía que a veces el signo de la marea y el signo de la vela podrían hacer naufragar algún diagnóstico radiológico. Y se puede dar un tono simpático a los dichos de Felson. Bueno, aquí algunos esquemas que realizamos para reconocer la silueta cardiotípica normal. Este es el tipo vela, el que ensancha el mediastino de un lado, el que abraza toda la imagen cardíaca, el que forma como una imagen en punta y un ensanchamiento superior, un ensanchamiento tipo como las alerones de una casita, y así en forma lobulada o en forma de chimenea, son todas las imágenes que nos puede traer el timo. Otra cosa, y vamos al campo de la neonatología, que puede traernos error y trampa, que es así el síndrome de la aspiración de meconio que conocen muy bien los neonatólogos. En los primeros días el cuadro clínico es esencial para distinguirlo con sus datos de la taquipnea transitoria de recién nacido. Los estudios por la imagen generalmente no permiten hacer una diferenciación muy amplia de la neumonía neonatal. ¿Por qué? Debemos limitarnos realmente a describir y poner quizás como prioridad que la taquipnea transitoria recién nacido provoca como una opacidad débil en ambos campos pulmonares con una hiperaireación. Mientras que la neumonía neonatal y el síndrome de aspiración de meconio, aparte de haber una
ventilación de los campos pulmonares, hay un aumento del intersticio notorio, mucho más en la neumonía neonatal que en el síndrome de aspiración de meconio. Son un poco los datos a tener en cuenta, pero muy difícil separar solamente por la imagen radiográfica. Pero sí, las tres patologías tienen un conjunto de características bastante similares. Y nos internamos ahora en lo que son las malformaciones congénitas del pulmón, también que pueden confundir. Una es la malformación adenomatoide quística, que son múltiples quistes que se observan en los campos pulmonares de distintos tamaños, y de acuerdo al tamaño que tengan, están catalogados en 1, 2, 3, 4, de acuerdo al tamaño que tengan. La otra es el enfisema lobar congénito, que también puede confundirse con un gran quiste. El quiste broncogénico mediastino en general son quistes sólidos, se ven opacos. El quiste broncogénico en pulmón también. El secuestro pulmonar puede ser opaco y confundirse con una neumonía. El quiste pleuropericárdico puede confundirse también con una imagen pleural o un derrame. Y la hernia diafragmática puede también confundirse con alguna de estas situaciones que estuvimos recién hablando. El enfisema lobar congénito tiene una característica. Se ve muy bien después de unas horas o días cuando hay una hiperaireación unilateral, atención, o si no, como acá en este chiquito que se ve también con un enfisema lobar congénito bastante característico, su aireación, pero tenemos que en el recién nacido puede estar lleno de líquido amniótico y puede aparecer denso, y después de unas horas aparecer hiperclaro como se ve acá, o enfisema lobar congénito como se ve acá, prácticamente a presión. Esta va a ser la duda de los cirujanos, si se opera o no se opera. En la malformación adenomatoide quística congénita, que tenemos muchas de estas situaciones, ya pueden verse en la ecografía prenatal, pero en general en la placa de tórax lo que vamos a ver son como múltiples quistes. Y de acuerdo a lo que midan los quistes, van a ser catalogadas por 1, 2, 3, 4, de acuerdo si son quistes grandes, quistes chicos, pero tener en cuenta, si los antecedentes del paciente y si tenemos una ecografía prenatal mejor y la correlación clínica, es posible confundir estos trastornos con otros considerados en el diagnóstico diferencial, como por ejemplo los quistes únicos, que también existen en la edad pediátrica, o también con estas otras situaciones que estamos llenando ahora. Esta es una neumonía complicada que hizo un neumatocele, como un globito dentro de la consolidación, ¿no? Como se ve acá, o sino también esta neumonía que hizo un neumatocele en su interior, casi en el borde aquí donde aparentemente hay un timo, y tampoco debe confundirse, si volvemos a la imagen anterior, con una hiperclaridad dada por el abrazo óseo que da la imagen en horqueta de la parrilla costal, ¿no? Son todas cosas que hay que tener en cuenta para tratar de evitar los errores al máximo. Bueno, con respecto al secuestro pulmonar, al principio aparece como una neumonía prolongada, una opacidad y demás, y es muy difícil hacer el diagnóstico. Pero sí, si contamos con un ecógrafo y Doppler para ver la aorta y la vascularización aórtica a través de la circulación que va al secuestro, podemos llegar a hacer el diagnóstico con ecodoppler abdominal. Pero lo que sí, el gol estándar para esto es hacerle o una tomografía computada con reconstrucción o una resonancia magnética con reconstrucción. La tomografía computada es mucho más rápida, los mecanismos de diagramación de la vascularización de las arterias y demás es mucho más rápido, y hace el diagnóstico de la vascularización anómala del secuestro pulmonar, ¿no? También el quiste broncógeno puede traer algún problema de las trampas que estamos hablando. Las lesiones en localizaciones atípicas son difíciles de distinguir de otros trastornos considerados en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el líquido con alto contenido denso puede llevar a un proceso sólido en la tomografía computada. Los quistes pueden recurrir después a su aspiración intervencionista y está indicado el seguimiento. Por ejemplo, un quiste generalmente sólido se puede llegar a evacuar parcialmente y verse como por un nivel líquido, como se ve acá,
con un pequeño nivel, pero puede estar denso también. Y la tomografía computada, en ese caso, es un paso que nos va a ayudar mucho y va a reconocer en qué está, si el mediastino anterior, medio o posterior, ¿no? Y hacer los distintos diagnósticos diferenciales del quiste. Pero si tenemos, por ejemplo, en un lactante, una imagen como esta, donde hay un ensanchamiento mediastinal que era fijo, no correspondía a timo, y le hacemos un esofagograma y esta imagen está abrazada por el trago del contraste, como estamos acá, hay mucha chance de que sea un quiste broncógeno. Pero, por supuesto, el próximo paso va a ser una tomografía computada. Con respecto a la hernia diafragmática, pasa que al principio se puede interpretar como una masa o un derrame pleural, pero cuando se va aireando el aparato digestivo, va ya viéndose como la zona herniada aparece como el intestino lleno de aire al lado del mediastino y de la silueta cardíaca, ¿no? En ese caso, podemos recurrir después, si queremos verificar el diagnóstico en forma, digo, rápida, una seriada de esófago gastroduodenal, muestra el estómago y después la imagen del yeyuno ilion internándose en el tórax en el caso de las hernias diafragmáticas congénitas. Con respecto al infiltrado intersticial, si no se conocen los antecedentes clínicos del paciente ni la correlación clínica, se puede confundir con facilidad con otras infecciones consideradas en el diagnóstico diferencial. Pero hay algunas características muy especiales que desde el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, gracias a un excelente servicio de virología que hay, identifica virus y demás, hay trabajos que ya publicitan que el infiltrado del virus esencial respiratorio generalmente es un infiltrado en vidrio esmerilado que abarca ambos campos pulmonares, que no tiene preferencia por las bases ni por los vértices, que es bastante distinguible de otros infiltrados, distinto, por ejemplo, no nombro ahora, de los adenovirus, que son generalmente con infiltrados más basales, todos de tipo intersticial, de tipo viral o vidrio esmerilado. Pero acá tenemos los hallazgos que vimos en la enseñanza del COVID en el 2020. El COVID-19 trae infiltrados intersticiales muy parecidos a los que hablamos, pero también imágenes condensantes. Por eso, evidentemente, es difícil plantear el diagnóstico a través solo de la imagen. Pero en el COVID tenemos que intersticio, condensación y bastantes nódulos periféricos. Ahí se desarrolló muy bien la ecografía en terapia intensiva, donde evidentemente estas cosas merecerían otro tipo de charla o de conferencia para hablar sobre este tema, pero es importante tenerlo presente. Bueno, ahora vamos a tener la precaución de no confundir una masa con una neumonía o una condensación. Por ejemplo, hay un tumor raro que se ve en el lactante, en el recién nacido, que es el blastoma pleuropulmonar. No hay muchos casos, pero cuando existe se transforma en algo redondo como las neumonías redondas, muy típicas. Hace falta después hacer los distintos métodos de imágenes para corroborarlo y seguro que va a ir a cirugía. Pero también hay otras equivocaciones posibles. Un timo, como ya hemos visto, bastante grande, puede simular una neumonía. Lo corregimos viendo por la ecografía o por la evolución del paciente, o también con una radioscopía, también evidentemente vamos a ver que la neumonía sigue su opacidad, mientras que el timo generalmente con la radioscopía se moviliza y podemos ver su movimiento. Pero también tenemos una neumonía simulando timo. A veces la condensación simula y bueno, evidentemente la evolución nos va a dar qué es, y si no hacemos una radioscopía, si queremos ver exactamente qué pasa en ese momento. Y también hay una neumonía que simula tumor, cuando la neumonía es redonda, se ven mucho las neumonías redondas en pediatría, simulando una masa tumoral. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, dedíquense a ver un momentito aquí la placa de tórax que está de frente. Es un niño que tenía fiebre alta, una clínica de una neumonía importante y la ocultación dudosa. Fíjense, yo podría preguntar, ¿qué ven ustedes en la placa? Yo lo que vería es
un refuerzo bronquial bilateral, como se ve acá, una hiperareación porque los diafragmas están un poquito planos. No vean todavía el perfil, pero aquí tengo un dato. El seno costofrénico izquierdo se ve bien en punta, mientras que el seno costofrénico derecho no se ve así. ¿Y quién nos sacó de la duda? La radiografía de perfil. En la placa de perfil vemos esa condensación neumónica que abarca el segmento basal posterior y estaba como escondida esa neumonía en el frente, en esta zona que no se ve. Por eso, a veces decimos, es un tórax normal, pero hemos mirado bien la radiografía de tórax para que no sea necesario un perfil y ver realmente la patología. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, con respecto a veces hay condensaciones neumónicas cerca del hilio que se confunden con adenopatías, o a veces hay adenopatías en la histiocytosis, por ejemplo, que son iliares y muy chiquitas, ¿no? Vemos acá. En la sarcoidosis hay algunas adenopatías bastante características, que son así en tipo polilobuladas, que deben ser diferenciadas de otras patologías ahí. Con respecto a la tuberculosis, cualquier infiltrado que dure más de 6 semanas o 2 meses puede ser considerado como una tuberculosis. Pero aquel que desaparece, no. En algunos países, en Argentina tenemos sobre todo en algunas áreas tuberculosis y conviene tenerlo en cuenta. Conviene considerar tuberculosis en lactantes cuando tienen adenopatías iliares unilaterales, por ejemplo, o un infiltrado unilateral. Y en caso de que haya tuberculosis, hay que investigar una placa de tórax de perfil para visualizar mejor las adenopatías y, por supuesto, todo el laboratorio que existe y la tomografía computada en el caso de que haya dudas diagnósticas, ¿no? Pero el infiltrado generalmente es de este modo, así un infiltrado iliofugal, bastante característico. A veces cuando el paciente se cronifica, es una condensación que no cede, y en el caso de adolescentes o primera juventud que han tenido una tuberculosis severa, quizás no tratada, puede llegar a verse así los cilios arrugados hacia la parte superior de los vértices pulmonares, como se ve en este caso. Y hay un tema que a veces un paciente tiene una hiperareación prolongada, problemas de dificultad respiratoria en el primer año de vida, y se piensa en algo infiltrativo y demás, y no se descarta una enfermedad que todavía tiene su frecuencia, que es la mucoviscidosis o la fibrosis quística pulmonar, antes llamada fibrosis quística pancreática también, donde evidentemente es un pulmón que poco a poco se hace crónico, con infiltrado intersticial, con reacciones peribronquiales y bronquiectasias en las bases pulmonares, como se ve acá, o infiltrados intersticiales muy persistentes, y no hay que dejar de lado la fibrosis quística, donde entre la clínica sospechada, la imagen y el test del sudor es importante para hacer el diagnóstico. También tenemos que considerar la aspiración de los cuerpos extraños. Un cuerpo extraño, si es chiquito, a veces no causa obstrucción bronquial. Y lo podemos llegar a tener en el bronquio o tráquea y no causar algún síntoma. Pero considerar la aspiración bilateral cuando la ventilación es simétrica. Pero cuando el cuerpo extraño se instala en uno de los bronquios fuentes, la placa de tórax de inspiración puede ser normal y una placa en expiración, el pulmón derecho, por ejemplo, se vacía bien y el pulmón izquierdo queda hiperaireado. Esto porque en el bronquio fuente, en izquierdo, el endoscopista encontró un cuerpo extraño, un maní, ubicado ahí en el tronco del bronquio fuente, evidentemente que busca hacer una endoscopía y sacarlo. Así que evidentemente la asimetría de la inspiración y la expiración hay que tenerla en cuenta cuando pensamos en un cuerpo extraño. Cuando hay un cuerpo extraño metálico, bueno, prácticamente no tenemos dudas acá, lo mandamos al endoscopista cuando vemos esto, y también cuando hay cuerpos extraños metálicos es evidente bastante fácil verlo y evidentemente requiere la activación del servicio de endoscopía. Con respecto a veces hay niños que llegan con algún tema importante
este paciente llegó a la guardia con respiración dificultosa, la placa de tórax dio una opacidad notoria, se le hizo el esofagograma para ver y se veía el esófago desplazado, y se veía también, en esta opacidad, se veían calcificaciones ubicadas ahí. Bueno, esto era un teratoma mediastínico que suele dar calcificaciones. Este paciente no venía del interior del país, no había tenido atención médica desde su comienzo y evidentemente llegó en esta situación con esta gran opacidad y estas calcificaciones. Era un teratoma mediastínico y se puede interpretar erróneamente como otro tipo de tumor mediastínico. Para eso te contamos con estos detalles de la calcificación y de la opacidad y por supuesto después la tomografía computada que nos va a dar mayor información. Aquí tenemos otro tema. Es importante entre los tumores en pediatría el neuroblastoma. Existe en abdomen, pero también existe en tórax. Y estar atento a un ensanchamiento de la sopla paravertebral o ensanchamiento mediastinal que corresponda a la parte posterior del mediastino en los perfiles. Se puede confundir con neumonía inicialmente, pero luego la imagen opaca persiste y las calcificaciones nodulares finas dentro del tumor son bastante sugestivas del diagnóstico. Eh, Dije antes que la neumonía redonda era bastante típica en pediatría, pero también el neuroblastoma con imagen redonda también es típica. Y acá se ve cómo esta imagen redonda, que resultó ser un neuroblastoma de mediastino posterior, no opacifica, no hace silueta con la aurícula derecha, o sea, está bien posterior, y evidentemente su seguimiento y su posterior estudio hizo que se hiciera el diagnóstico de neuroblastoma. Y con el diagnóstico más tardío comenzó también con una opacidad, se agrandó, a la consulta se hizo tardía también, y evidentemente se ve una gran opacidad que desplaza parte del corazón hacia la izquierda, y evidentemente esto es un severo tumor de mediastino posterior, porque aparte se visualiza la erosión que provocó en los arcos costales posteriores, como se ve acá, y desplazamiento de la tráquea, vías aéreas y de la silueta cardíaca hacia la izquierda. Bueno, acá tenemos el linfoma de Hodgkin, torácico también. Se puede interpretar obviamente como anomalías o adenopatías paratraqueales o iliares aisladas inespecíficas, cuando realmente, cuando es así muy grandes y unilateralmente, hay que pensar en un linfoma, evidentemente, sobre todo de 10 a 20 años de edad. Y después, si tenemos un pacientito, una infección broncopular recurrente, una de las cosas a descartar también puede ser un anillo vascular. Si bien es muy difícil verlo en la placa de tórax, pero sí es fácil, quizás decirle al técnico, hacerle tomar un poco de bebario, hacer una placa de frente y de perfil y ver realmente si tiene un anillo vascular como sospecha, se puede llegar a ver. Entonces va a entrar dentro de los estudios más especiales, como tomografía computada con reconstrucción y demás, pero el esofagograma nos ayuda en primera instancia, como primer paso, a ver un anillo vascular, un arco aórtico o alguno de todos estos procesos que puede estar relacionado con una infección broncopulmonar recurrente. Acá tenemos, en este pacientito que vemos acá, también había un anillo vascular que desplazaba un poco la tráquea y el bronquio, que es muy difícil de ver, por eso recurrimos al esofagograma para evitar problemas. Bueno, ¿qué pasa con la cortación aórtica? Como radiólogos aprendimos que la erosión de las costillas, las distintas imágenes de vascularización, pero en la fase temprana a menudo se observa un aspecto radiográfico normal y están indicados otros estudios adicionales. Aquí la sospecha clínica avanzó y evidentemente luego terminó en una resonancia magnética y con reconstrucción, también se puede hacer en tomografía computada con reconstrucción, para demostrar las anomalías de la coartación aórtica. En la anomalía de Epstein, que es una alteración de la tricúspide con un agrandamiento muy típico del corazón y todo, se puede llegar a confundir, si vemos la imagen por primera vez para informarla, con un derrame pericárdico o
con un efecto multivalvular, que una de las variantes del Epstein. Por eso es necesario continuar con la imagen, ponerla como posible diagnóstico diferencial, y evidentemente las imágenes de uno y otro son muy parecidas, y evidentemente hay que tratar de pensarla para poder llegar al diagnóstico. Con respecto a la tetralogía de Fallot, que todos conocemos, bastante frecuente en la edad pediátrica, provoca una hiperclaridad pulmonar, como se ve acá, provoca una dilatación aórtica que se puede llegar a ver bien por una tomografía computada con reconstrucción, pero las imágenes que da son bastante inespecíficas, a pesar de que se ve una hipertensión bilateral con elevación de la punta cardíaca, que eso hace pensar en la posibilidad de una tetralogía de Fallot. Lo que vamos a tratar ahora de acercar a ustedes estos 7 puntos que son necesarios tener en cuenta. Solicitar siempre los datos clínicos para un mejor acercamiento diagnóstico. ¿Recuerdan ustedes ese angioma ese que provocaba una opacidad en el tórax? Bueno, acuérdense que es necesario conocer los datos del niño para hacer un informe radiológico. Tener en cuenta los aspectos técnicos radiográficos, la placa rotada, la placa con rayo ascendente, expirada y demás. Y conocer, por supuesto, la anatomía radiológica normal y sus variantes. Realizar, si informan alguna radiografía, un informe claro y detallado, conciso, con la descripción y el análisis y las conclusiones finales. En lo posible, poner un diagnóstico presuntivo o de certeza y tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Tener siempre en cuenta las posibles trampas. Pero estas posibles trampas, los errores, nos ayudan a aprender para el futuro, para evidentemente tratar o no cometerlas o tratar de reducir al mínimo la posibilidad de caer en estas trampas, ¿no? Bueno, acá un libro que publiqué el año pasado es para los que comienzan a hacer su formación en radiología pediátrica, hablando un poco de clínica y cuáles son los mejores métodos para las distintas imágenes que debemos demostrar. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesto para las preguntas.